Muy buenas tardes a todos. Tenemos hoy aquí a Jairo que nos va a dar una presentación magistral, pero bueno, antes de nada, comentaros dónde estamos, quiénes somos, a dónde vamos. No, ¿Dónde venimos? ¿De dónde venimos? Estamos en el grupo de WordPress de Vigo y hoy vamos a hablar pues, de un plugin que nos va a ayudar mucho con el tema de la facturación electrónica, y Jairo nos va a hablar de él y de la nueva normativa que viene pues, para el año que viene. Antes de nada, presentaros también a los patrocinadores, que gracias a ellos pues, podemos estar aquí hoy y nos sufragan no solo las salas, sino también las consumiciones que luego vamos a tener aquí en común y donde vamos a hacer networking y charlas varias van a surgir. Entonces, Wiglot, que seguramente ya lo conozcáis todos, no voy a entrar en detalles. Si tenéis alguna duda, echadle un vistazo a su web, que nos ayuda a tener nuestra web en varios idiomas. Y luego SiteGround, un proveedor de alojamiento web que con WordPress va como un tiro y que también os invito a que probéis. Ahora os dejo con Jairo, que nos va a contar sobre este plugin. ¿Cómo se llama? Verifactu. Bueno, el plugin es FactuPress. FactuPress. Y hablaremos de Verifactu y de factura electrónica. Perfecto, pues adelante entonces. Muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a empezar. A ver, ¿sabéis qué es la factura electrónica? ¿Alguien lo sabe? Bueno, pues vamos a intentar explicarlo. Primero, ¿qué no es la factura? La factura electrónica no es ni un archivo de Word donde hagáis una factura, no es un Excel, ni siquiera es un PDF. Vale, la factura electrónica es un archivo XML que seguramente no se ve mucho, pero alguno habréis, si programáis, habréis hecho alguno. Y lo importante es que es un formato estructurado. Aquí en España tenemos un formato que se llama Facturae y está en la versión 3.2.2. Y existe algún otro, por ejemplo, hay un universal que es el VL, que es Universal Business Language, y ese se utiliza a nivel europeo. Es un documento digital con validez legal, es decir, sustituye a la factura de siempre en papel, pero en formato electrónico. Y está firmada con el certificado digital de la empresa que emite la factura. En cuanto a factura electrónica y a lo que nos viene en breve, que es Verifactu, tenemos 4 leyes que es importante que... Bueno, de hecho, os dejo un hueco porque aquí tenemos enlace a más leyes. Y son, por un lado, la Ley 11-2021, que es la ley antifraude, que prohíbe el software de doble uso. Eso a lo mejor habéis oído algún bar que tenía una opción como de doble caja, pues eso es uno de los casos que están penados por la ley. Luego otra ley importante es la ley Crea y Crece, que rige lo que es la facturación entre empresas, y uno de los objetivos es la reducción de la morosidad. Otro importante es el Real Decreto 1007-2023, que es el reglamento que habla de los SIF. Un SIF es un sistema informático de facturación, o sea, lo que entendemos como ERP o cualquier programa para hacer facturas, y habla de Verifactu, que es un punto importante del que vamos a hablar después. Pero por ahora ninguno de ellos habla aún de especificaciones concretas de lo que será la factura electrónica, y eso está recogido en un borrador que modifica el Real Decreto 1619-2012, que es el que hablaba de la factura, como la entendemos hasta ahora, digamos en papel. Y en este borrador se va a hacer la transición a digital. Vale, entonces, la ley antifraude, como comenté antes, prohíbe el software de doble uso, la obligación de un software homologado, certificado, es decir, que el software que los fabricantes generen tiene que cumplir unos requisitos que se recogen en lo que, digamos, entre comillas, la ley Verifactu. Existen unas sanciones si eso no se cumpliese. También esta ley dice que hay una prohibición de amnistías. La última grande fue la de Rato, pues en teoría con esta ley amnistías de ese tipo ya no serían posibles. Y otras medidas que nos afectarían más a nosotros, pues por ejemplo que cualquier pago en efectivo no puede superar los 1.000 euros, tendría que ser por medio electrónico, ya sea tarjeta, transferencia.
no sé si Bizum lo incluye, pero bueno, no valdría el efectivo. Y además se habla del control sobre las criptomonedas y bienes al extranjero. Es decir, si alguien estuviera en uno de esos casos, que tuviera bienes al extranjero y a partir de cierta cantidad, tendría que presentar el modelo 720 de declaración de bienes. En cuanto a la ley Crea y Crece, que es la que regula la facturación, dice que la factura expedida y recibida va a ser en un formato estructurado XML, como comentaba antes, que va a tener una validez totalmente legal, como hasta ahora tiene la versión en papel, pero el XML, como es un formato complicado de leer, no se va a utilizar para los particulares, sino que va a ser en B2B y B2G, o sea, a la administración pública. Uno de los objetivos de esta ley es reducir la morosidad, fomentar la digitalización y la transparencia en todas las operaciones que se hagan entre empresas, facilitar la trazabilidad de las operaciones comerciales, porque al ser todo digital, pues luego esos datos se envían a Hacienda y se van a controlar. Y cuando esté aprobado, que todavía no está, estamos pendientes de ese borrador a que se firme de una vez, afectará a las empresas que facturen más de 8 millones al año, tendrán un año, es decir, para implementar desde que la ley entre en vigor, y para el resto de empresarios serían 2 años, aunque posiblemente los softwares están adaptados mucho antes, pero bueno, ese es el plazo que en teoría va a haber. Y se habla de que va a haber como unas nubes donde las empresas suben facturas y a su vez podrán conectarse y con su NIF descargar las facturas que hayan emitido otros hacia esa empresa. Si hablamos del SIF, que dijimos que era el software informático de facturación y de Verifactu, nos dice la ley Verifactu que este software debe estar homologado, es decir, debe cumplir todo lo que se recoge en el BOE correspondiente. Y, bueno, esta homologación no hay nadie que te audite. El propio fabricante del software debe hacer una declaración responsable diciendo que lo cumple. Obviamente, si no es el caso y hubiera una inspección, pues tendría un problema. El software debe garantizar unos puntos muy importantes, que uno es la integridad, la conservación de esas facturas y de los registros, la accesibilidad, la legibilidad, trazabilidad y la inalterabilidad de los registros de facturación. Es decir, si generáis una factura, no se podría modificar, no se podría perder, todos esos registros de facturación tienen que cumplir todos esos puntos. Otro punto que se dice que es otro de los motivos de esta ley es combatir el fraude fiscal, lo que comentamos antes del software de doble uso. No puede haber un software que genere 2 cajas, una A y una B. También va a servir para modernizar el control tributario. Sobre todo hay un detalle que el otro día se comentaba, quien tenga retención y hace la renta más de una vez habrá tenido problemas de que la otra parte no liquidó el 111, creo que es. Entonces, en la renta no le devuelven porque el otro no liquidó la retención. Al estar el registro enviado directamente a Hacienda, Hacienda ya sabe todas las facturas que emitió con retención y la otra parte ya no puede escaquearse diciendo que no sabía que había una retención. Entonces, en ese sentido, yo creo que para esos casos va a ser de utilidad para los autónomos que sean profesionales, porque Hacienda ya va a saber qué facturas tenían retención. Y bueno, habrá más usos, pero ese se comentó el otro día y yo creo que va a ser útil para eso. Todas las empresas y profesionales sujetos al reglamento de facturación están afectados por Verifactu, excepto casos como los del SI, que son empresas que envían un listado de facturas regularmente, creo que es cada 7 días más o menos, y son empresas que creo que facturan más de 1 millón. Entonces, estas empresas podrán elegir entre Verifactu o seguir en el SI. Y luego hay regímenes especiales que tampoco están obligados a Verifactu, como pueden ser los que no emiten factura por sí mismos, sino que reciben autofacturas de su cliente,
Entonces, como ya el cliente le hace la factura y recibe la autofactura, pues no tienen que acogerse. Y sí es importante que Verifactu va a afectar, aparte de lo que comentamos antes, del B2B y B2G, al B2C. Es decir, toda factura que emitáis, ya sea a empresas o a particulares, van a pasar por Verifactu. Otro punto importante es que toda factura, cada una de ellas, genera un registro y que se va a enviar de forma inmediata y firmado con el certificado digital a Hacienda. Es decir, emitís una factura y a los pocos segundos Hacienda ya tiene esa factura. Sabe desde qué NIF se emitió, quién fue el NIF que lo recibe y el importe de esa factura, así como el desglose de los impuestos. Existe el registro de anulación, es decir, si ahora hacíais una factura y a lo mejor os pedían, mira, me la puedes cambiar, se podía hacer, entre comillas. Con esto ya es imposible porque Hacienda ya tiene constancia, pero si habéis emitido una factura por error, porque habéis elegido mal el cliente, al elegir el desplegable, por ejemplo, se pueden anular. El detalle respecto a la que había ahora, si se anula la factura, digamos que se genera un agujero. No podéis reutilizar ese número para una nueva. O sea, en el listado de facturas veríais que hay un hueco porque está anulada. Actualmente seguramente pues, haríais otra con el mismo número, pero eso no es posible. Y algo muy importante es que las facturas están encadenadas por un hash. Es decir, si emitís la factura 5, veremos luego que hay un QR que contiene el enlace y, bueno, y parte del hash está ahí. La 6 hace referencia a la factura anterior. Si, por ejemplo, hicierais una rectificativa después de la 6, la 7 haría referencia no a la 6, sino a esa rectificativa, siempre la anterior, sea del tipo que sea. De manera que se sabe, hay una trazabilidad entre factura y factura y no hay huecos, digamos. Lo que comentaba antes, una remisión de registro de facturación de forma segura a la ET, es decir, registro de facturación que se emite, se envía directamente a un servicio web que tiene la agencia tributaria. Es inalterable, es decir, si enviáis una factura de 50 euros no tiene sentido que modifiquéis el importe, porque Hacienda ya lo tiene. Entonces, no sería muy lógico. Y lo que comentaba, las facturas, aparte del formato digital, siempre va a quedar un papel porque es más fácil de consultar y ese papel, o PDF, si no lo imprimís, va a tener un QR y en ese QR, si disparáis con el móvil, se abre una página de Hacienda y os dice quién era, o sea, el NIF del emisor, el receptor y el importe. Es una manera de validar que esa factura está ya en manos de Hacienda. Y lo que es lo importante, los plazos. Para las sociedades comienzan el 1 de enero. Entonces, todo el que tenga una SL sabe que el 1 de enero, bueno, debería prepararse antes, pero el 1 de enero empezaría a funcionar su RP en esa fecha. Pero si es un autónomo, puede esperar hasta el 1 de julio. Digo que puede esperar porque si ya tiene un software homologado, ya va a funcionar desde el primer día que utilice ese software, pero no está obligado hasta esa fecha. Yo entiendo que todo el mundo va a empezar a día 1, porque a mitad de año no vas a cambiar de software, entonces posiblemente todo el mundo empiece el 1, pero bueno, si alguien por lo que fuese no empezase, tendría hasta el 1 de julio. Lo que sí hay un detalle que ya empieza este año es que todo el mundo que fabrique software debe homologar el software, o sea, debe cumplir Verifactu, en escaso un mes, antes del 29 de julio. Porque a partir de esa fecha, al vender un software ya este año, ese software ya estaría conectado a Verifactu. Es decir, ya estaría haciendo el envío de facturas a Verifactu. Pero no tendrá validez legal. Es decir, se van a enviar, pero Hacienda no las va a tener en cuenta para sancionar. Porque la fecha oficial es a partir del 1 de enero. Vale. Todo esto que estoy contando, que serían sistemas Verifactu, que son los que generas factura y las envías al momento, existe otro método que serían los no Verifactu.
Entonces, la diferencia entre un Verifactu y un no Verifactu es lo que ya dije, el Verifactu las remite automáticamente al instante, registro de facturación generado, registro enviado, pero el no Verifactu lo que va a hacer es que es el propio sistema, el ERP, el que tiene que hacer el almacenamiento de todos los registros, hay que asegurar que ese ERP no puede ser modificado, no se va a hacer el envío automático, pero sí, ojo, puede ser que la agencia tributaria le requiera que los haga el envío en cualquier momento. Y tienes que tener logs de todo. La opción segunda es un poco peligrosa porque supongamos que el ERP, pues el ordenador, el servidor se rompe, pierdes todas las copias de seguridad, tendrías un gran problema. Mientras que de la otra manera, como al instante Hacienda tiene la factura, te quitas de muchos quebraderos de cabeza. Entonces, yo creo que todo el mundo va a elegir la opción 1. La segunda, no sé en qué casos alguien se lo puede plantear, pero no sería muy recomendable. Sobre todo porque la responsabilidad cae sobre el usuario que gestione ese software. Entonces, lo más fácil es acogerse a software que sean Verifactu. Y bueno, aquí un resumen de cómo lo que es, por un lado, la factura electrónica y lo que es Verifactu. Y están unidos porque la factura electrónica tiene que cumplir Verifactu, pero por otra parte, la factura electrónica está regulada por la ley Crea y Crece, que es la 18-2022, donde resumidamente lo que dice es que sean documentos formato estructurado, o sea, XML. La factura electrónica solo es para empresas y administración, es decir, a un particular no se le envía factura electrónica, se le seguirá mandando un PDF. Y si es B2C, si es un particular, lo que se le va a enviar es el PDF que va a tener el QR. Que a las empresas también se le puede mandar el PDF, pero la obligación es enviarle el XML. Y por el otro lado, Verifactu, que está recogido en el Real Decreto 1007-2023, lo que asegura es que existe una integridad y trazabilidad de los registros, que el SIF, que es el software informático de facturación, esté homologado. Como dije antes, nadie te homologa, tienes que hacer una declaración responsable como fabricante. Y si afecta, como en el caso de las facturas electrónicas, a empresas, a administración, pero también va a afectar a las facturas emitidas a los clientes particulares. Beneficios de todo este sistema de digitalización. Por un lado, reducción de costes. Está claro que el papel, si aún hay facturas que llegan por papel, eso va a desaparecer del todo, porque se van a mandar de manera electrónica. Agilizará los procesos de cobro y de pago entre empresas y administración, porque al intercambiar los archivos ya lo tiene la otra parte que tiene que pagar y ya no debería decir que no le llegó la carta con la factura, esa excusa ya no sirve. Va a mejorar la eficiencia administrativa y automatización de tareas. Se supone que todos estos datos, al recibirlos Hacienda, pues lo que comentaba antes, el modelo, el resumen de, creo que es el 190, el de las retenciones anuales, otros modelos como el 347 de las facturas de más de 3.000 euros ya se podrían calcular automáticamente, porque ya tendrías constancia de todas esas facturas. O sea, hay ciertas cosas que se podrían automatizar y ser más rápidas. Se va a reducir los errores humanos, porque ya nadie tiene que teclear la factura con el gasto y puede cometer un error al escribir ese gasto que recibe, porque ya el sistema, su ERP, debería importar la factura y ahí se supone que hay error cero. Simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, bueno, que es más o menos lo que decía yo antes. Ciertos modelos serían ya automáticos, porque como Hacienda tiene constancia, ya se podrían calcular como cuando te llega el borrador de la renta, pues algo parecido. Posiblemente generen, no lo sabemos, pero podría haber un borrador de retenciones, un borrador de 347, bastantes modelos. Luego esto ya sería, si tu ERP lo tiene y a lo mejor una IA o algo que te ayude a hacer cálculos, pues podrías mejorar con el acceso a más datos,
tomar decisiones y análisis financiero. Es decir, teniendo todas las facturas, pues puedes ver el balance de cómo va la empresa, porque ya tienes todo importado de manera más simple. También, en teoría, esto es para luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Claro, todo lo que vaya en digital, lo que sea en B, entiendo que no va a ir en digital, o sea que en eso no va a avanzar mucho. También mejorar el control tributario y el acceso a la información más fiable. Bueno, redunda en lo anterior, porque Hacienda ya tiene tus datos y puede hacer cálculos de o sea, con anterioridad a que tengas que tú suministrarle en los trimestres los datos. Y bueno, impulsar la digitalización del tejido empresarial español. Y ahora aquí lo importante, todos los que hacemos webs con WooCommerce o quien las hace con Joomla y Odoo, por ejemplo, la pregunta del millón es, ¿cumple Verifactu, WooCommerce o cualquier software libre? Pues no. No porque, como es un software libre, no podemos responder por el usuario que no entre en la web, modifique código fuente, entre en la base de datos y altere cosas. Entonces, ahí tenemos un problema. Cuando alguien contrata un software as a service de un tercero, pues no tiene acceso a ese software. Entonces es imposible que modifique. Pero si uno es propietario del software con el que trabaja, ahí ¿quién puede responder? Nadie. Entonces, recordad que antes hablé de una fecha que decía que todo el que genere un software de facturación debería estar homologado a partir de esta fecha, de este año. Entonces, ¿se podrán crear tiendas con WooCommerce después de esa fecha? Pues depende. Si la web emite facturas, es un poco arriesgado, porque tenemos el problema de que generes una factura, modifiques el pedido, generes de nuevo otra factura y ya tienes otro PDF distinto modificado del original. Y aquí hay un problema. Si tú das mantenimiento a un software que no cumple, eres responsable, entonces tampoco podrías dar mantenimiento a esas tiendas a partir de esa fecha. Pero sí puedes hacer tiendas. Si, por ejemplo, no emiten facturas. Hay muchos casos de tiendas que hacen ventas y luego alguien pues, se saca el listado, va a su RP y las crea a mano. Como están fuera de la tienda, esa tienda no tiene responsabilidad sobre la facturación. Solo genera pedidos que luego alguien a mano pues, mete en el RP. Bueno, a mano o importando un Excel o lo que sea, pero no se realiza dentro de ese software. Entonces no habría problema. O si hubiera una forma de homologar esa tienda como Verifactu, que nosotros hemos pensado que la única forma de hacerlo es mediante una API externa que envíe los datos a Hacienda. Entonces, aquí más o menos un resumen de cómo sería el proceso. El usuario entra en la tienda, en este caso es WooCommerce, en Joomla habrá algunos cuantos. Y entonces, por ejemplo, con nuestra solución, lo que hace es que WooCommerce se conecta con el plugin, hace el envío a la agencia tributaria a través de, digamos, del canal Verifactu, y una vez que tenemos la confirmación, se genera el PDF que lleva al QR. Entonces, ya Hacienda tiene esa factura. Podrías coger el PDF, modificarlo con la Acrobat Profesional, pero no sería muy inteligente porque Hacienda tiene la factura, entonces cualquier cambio posterior a la remisión del registro no sería buena idea. Entonces entendemos que ya no hay, ese software ya no es responsable de lo que pase después de la comunicación a Hacienda. Entonces, si os parece, hacemos una prueba. Si podéis entrar con el móvil y hacéis una compra y vemos cómo llega a Verifactu. Yo, mientras tanto, me vengo aquí. Bueno, escaneadlo el que quiera y vale, entonces
Bueno, la web en la que vais a entrar tiene instalado el plugin, entonces lo que va a hacer es enviar las facturas que se generen a Hacienda. Ahora no me acuerdo si está activado, pero usando el certificado digital que está instalado en la web, se conecta al censo de la agencia tributaria y si ponéis un NIF que no es correcto, os va a rechazar el NIF. Lo que no sé si esa opción de verificar NIF ahora mismo está activada, pero bueno, que existe. Vale, entonces si alguien hizo una compra, en el último paso le va a dar la opción de ver factura y si la abrís, alguien que tenga un móvil al lado que le escanee la factura con el móvil. Y yo mientras tanto voy a abrir pedidos, a ver si hay alguno. Vale, Alexis hizo una compra. Bueno, el que haya utilizado WooCommerce le sonará esta pantalla. Lo que hemos añadido nosotros es algunas cosas nuevas, por ejemplo, este QR. Si alguien lo lee desde ahí, le va a decir si esta factura ya la tiene Hacienda. No sé si os da el resultado. ¿Os salió algo? Vale. Bueno, pues esa factura ya la tiene Hacienda y Hacienda sabe que Alexis hizo una compra de 39 euros desde la tienda. Bueno, un servidor de pruebas, la tienda, ¿no? Bueno, sí, estamos todavía con el servidor de pruebas. Hasta el 29 de julio no funciona el nuevo, el de producción. Vale, yo voy a abrir la factura también aquí en PDF. Y bueno, aquí está una factura, el aspecto habitual de facturas, y aquí tenemos el mismo QR que veíamos antes en la pantalla. Vale, por ejemplo, yo podría emitir una rectificativa. Vamos a hacer aquí un abono, por ejemplo. Le vamos a devolver todo. Bueno, aquí tengo varios motivos por la rectificación. Vale, cojo uno al azar, me da un poco igual. Y voy a reembolsarle el dinero que hizo de su compra. Vale. Y ahora voy a abrir la factura rectificativa. Y en teoría deberíamos poder ver el QR. Vamos a hacer zoom. A ver si ahí lo podéis ver. Esa es la factura rectificativa del anterior. Vale. Por ahí comenta que va a tardar, y es verdad, porque cuando has enviado una factura, Hacienda te dice, ok, la recibí, pero espérate X segundos a la siguiente. Entonces, si he sido muy rápido, pues a lo mejor... Exacto. Hay que esperar a que Hacienda deje que se pueda enviar. Entonces, si probamos en un rato, debería aparecer. Vale, ahora mismo no sé cuál es el tiempo que ha podido dar de respuesta. Vale, mientras tanto me voy a ir a pedidos. Vale, por ejemplo, tenemos aquí otra factura. Claro, veo que hay 3 más. Entonces, estas facturas han entrado en cola posiblemente antes que la rectificativa que hice yo. O sea, que habría que esperar a que le toque el turno que Hacienda haya dado para pasar la siguiente. Pero posiblemente esta, que es la segunda, haya entrado ya. No sé si aparece. Vale. Vamos a ver si...
A ver si esta de Ruth está. Ya digo, esto va por una cola y entonces según le toque, pues mientras no... Mira, la de Ruth ya está, con lo cual entiendo que la rectificativa de Alexis debería estar... Vamos a verlo. Y... Epa. Ya entró, ¿no? Vale, pues nada, hay un sistema de colas y cuando te manda pasar Hacienda, pues pasas. Y mientras tanto esperas. Vale. Y esto, bueno, hay más datos que, bueno, he obviado, como hay columnas con el NIF y algún dato más. Aquí solo se ven nombres que se podrían mostrar en esta pantalla. Y aparte de eso, tenemos una página con los logs. Bueno, aquí hemos enmascarado los NIFs a propósito. Estos han sido los envíos que se han hecho ahora. Y este registro, no sé por qué, habría que verlo en detalle. Aparece como subsanable. Bueno, no entro por si se ve un NIF en pantalla o algo. Vale, entonces, comentaba antes que se podían hacer anulaciones de facturas. Esto lo podríamos hacer desde aquí también, rectificar, ver pedido. Y si hubiera alguna factura rechazada, que creo que no hay ninguna de ahora, estas son de pruebas, pues también tendríamos logs de las rechazadas. Pues por ejemplo, esta fue rechazada porque se envió fuera de fecha. Vale, hemos hecho errores a propósito para ver cómo se recibían los mensajes de error y poder usarlos. Y bueno, esto más o menos el funcionamiento de cualquier SIF con Verifactu tendrá pantallas de otra manera, pero básicamente es el proceso. Entonces, como están ya todos estos datos enviados a Hacienda, nos podemos desentender de lo que pueda pasar en la web, porque en principio Hacienda ya tiene los datos y no se acaba ya la responsabilidad desde que se envía. Y nada, eso es todo. Si queréis hacer alguna pregunta, o lo tenéis todo muy claro. Sí. Espera, micro. Parece interesante eso que dijiste de que no se le puede prestar soporte en el periodo de agosto a diciembre. Claro, como... Es que piensa una cosa, tú antes dijiste que un autónomo podría ya empezar a usar el Verifactu ya desde principios de año, aunque no sea obligatorio hasta el segundo semestre para un autónomo, en el año 26. Realmente, el que compre un software después de esa fecha ya estaría trabajando en Verifactu, pero no tiene obligación legal. Sí, pero su software ya estaría trabajando. Pero tú también dijiste que nadie cambia de programa a mitad de año. Cuando hablabas del autónomo que... Vale, pues hay gente que no va a cambiar de programa a mitad de año y el software que tiene no se va a actualizar. O imagínate que es una versión del software antigua que se quedó desactualizada que ya no puede seguir actualizándose. Y entonces tiene que dar un salto de versiones y montar uno nuevo. Entonces estaba pensando hacerlo el 1 de enero. El 1 de enero no actualiza el software, sino que arranca con una versión superior, porque hay softwares que no son fáciles de actualizar. Sí. Entonces, toda esa gente, pues muy bien, pues no les damos soporte y que se arreglen. Claro, el problema es que como implementador o desarrollador de software, tú como empresa que implementa software, estás obligado a cumplir desde dentro de un mes. No, pero el software lo has vendido antes. Tú no estás vendiendo un nuevo software, estás ayudando a la gente a que no se le pare la empresa. Claro, pero no es un software nuevo. Tú dices, bueno, pues el 1 de enero empezamos con una cosa nueva, pero ahora mismo le cobro un soporte porque no se le pare la empresa, porque todavía no es obligatorio mandar. Entonces, ¿dónde se dice que no se puede cobrar soporte por un software antiguo? O sea, no se puede vender uno nuevo, pero imagínate que la empresa lo llevaba usando 10 años. Ya, te entiendo. Sí. Tendría que buscarlo, pero en teoría tú tienes unas obligaciones que Hacienda ya te asigna y no te queda otra, que es que tu software que estés vendiendo o manteniendo cumpla. Entonces, pero claro, a veces estás ahí... se mantienen cosas antiguas. Por ejemplo, yo creo que hay gente que mantiene todavía una cosa que era
IBM AS400, Sí. que era una cosa muy antigua que parece que era muy buena y funcionaba. Debe haber alguno por ahí. Eso no se va... Entonces, ¿esa gente qué hace? ¿Cierra la empresa? Tendrá Porque que... a mitad de año es muy violento a veces cambiar. Tendrá que apurarse. Sí. Vale, era Como eso. si lo tienen COBOL, lo mismo. Sí. No van a poder cumplir. Sí. Entonces ahí tendrá que buscar una solución. Pero bueno, desde que ha salido la ley ha habido tiempo. A ver, si no estoy equivocada, leí en la ley que si tú como proveedor has cobrado el mantenimiento del año a primeros de enero de este año, tú puedes seguir dando soporte porque ese ya lo has cobrado. Lo que no puedes es, si estás cobrando mes a mes el soporte, tú tienes que cumplir. Eso es lo que he leído en la ley, hay que verlo con detalle, pero bueno, sí que es Claro, así. a lo mejor la solución es que le factures ahora el semestre que queda. No, que se muera. Hombre, no, dale servicio. Tú dale servicio, cóbrale ahora todo el semestre junto y ya está. Pero es que te hacen a ti responsable de ese software, que tampoco es tuyo, porque si es software libre, al final es de un tercero, pero tú lo has implementado. Entonces... Hay gente muy loca que usa software libre. Entonces, lo que se les plantea es que sean ellos mismos los que se certifiquen, los que hagan la declaración responsable. Sí. Es decir, yo uso el software libre, aquí hay un tío que me ayuda, pero claro, como yo puedo pedir modificaciones locas, pues entonces soy yo el usuario que pago la multa de 50.000 euros y además soy el desarrollador que pago la multa de 120.000 euros o 150.000 euros. Sí. A ver quién se apunta. Y si no, pues no usamos software libre y ya está. Claro. Yo Yo hablando con gente otra cosa. de Odoo también, lo que me comentaban es que iban a hacer como un Odoo que fuera API, y entonces el Odoo del cliente se iba a conectar a ese Odoo, enviarle las facturas. Cada Odoo Bueno, esa es una opción que me comentó alguien que se dedica a Odoo también. Bueno, será, Entiendo que cada pero uno verá la OCA, la asociación, AEODO, la Asociación Española de Odoo, el plugin que están haciendo, bueno, el módulo que están haciendo, es decir, que se pone en el campo de empresas, es decir, tú dices, esta es la empresa tal, con esta dirección, y yo pongo la nuca y me hago responsable de los 150.000 euros para que lo haga el cliente. O si no, si le haces un SaaS, entonces es el propio implantador el que lo hace. Pero que no se comunica con nada, va directamente a... Bueno, pero si en ese caso ese Odoo envía la factura mediante Verifactu, ya está cumpliendo. Sí, Pero sí. tiene que enviarla, lo que no puede arriesgarse es a mantenerlas ahí en ese servidor. Sí, lo que pasa es que hay mucha gente que tiene versiones muy antiguas que no se pueden actualizar, sino que tiene que cambiar, y cambiar a mitad de año es un rollo, entonces Claro, lo que seguirán puede... así hasta el 1 de enero. A lo mejor tendrán dos versiones, una nueva que empiece en el 1 Sí. y para consultar facturas antiguas irse al otro. Sí. Puede ser la única Sí, pero alternativa. el problema es el tramo ese de agosto a diciembre, ¿qué es lo que va a pasar? Pues a lo mejor ahora fin de trimestre y que empiece el nuevo. Si no, claro, va a ser un poco lío, sí. No existe los plugins o sea, el plazo acaba el día 29. Y entonces... Claro, pero ha habido ya tiempo para hacerlos. Ya, bueno, pero no lo han hecho. Bueno, claro, es que en Odoo no programo. Pero bueno, quien lo use Odoo, o el caso de Joomla, supongo que estarán haciendo alguna solución también. Sí, lo están haciendo, pero no está hecho. Entonces, la gente tendrá que pensar, ¿y qué hago ahora de agosto a diciembre? Pero bueno, cosas de... Si a lo mejor se pasa el mantenimiento antes de la fecha, ya estás cubierto. A lo mejor... Yo lo leí, bueno, habría que Sí, porque- asegurarse, pero yo creo que si tú cobras un mantenimiento anual, lo has cobrado a 1 de enero, o en este caso, si no lo haces, pero dices, bueno, pues a 1 de julio te cobro el semestre, pues a lo mejor ahí está la... Es que la fecha son 9 meses desde la orden ministerial. La orden ministerial se retrasó y se emitió el 28 de octubre del 24. Desde el 28 de octubre del 24, 9 meses, da el 29 de julio. Entonces ya hubo esos 9 meses que en teoría todo el mundo tenía que saber.
Entonces, claro, ahora estamos pillados. Sí, no, habrá muchos casos que no tengan nada aún. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, Como esto es online, sí. cuando se cae la nube, que ¿tienen algo previsto? O sea, ¿hay algo mencionado o simplemente dejas de facturar o pasas al modo este más complicado de guardar los logs y tal? O... Nuestra idea es que si la API está caída, no se puedan generar facturas. Las haces más tarde y ya está. Creo que va a ser, para nosotros, la solución. Sí. Habrá quien a lo mejor pase a modo no verifactu, las almacene y luego las envíe, pero nuestra idea es que no se generen. Claro, también puede caer Hacienda. Sí, sí. No solo la API nuestra o cualquier API que tenga cualquier proveedor. Si no, la nube es lo que no soy yo. Claro, sí. En nuestro caso hemos pensado que lo mejor es que la web no haga facturas. Cuando consiga conexión, que emita todas. Entonces tendrás ahí los pedidos, pero sin factura. Y ya más como curiosidad, los, yo qué sé, alquileres de casa, tickets de bar, ¿eso también va a entrar en estas? Sí. Todo. Sí, o sea, los TPUs de los bares tendrán que estar conectados a Internet, supongo, salvo que sea en modo non verifactu, y empezarán a enviar, pero claro, no mandarán lotes de cientos de tickets, según el volumen que generen. Pues te darán un ticket de caja o algo y lo emitirá después, ¿no? Sí, tú pagas igual. De todas formas, estamos hablando de un particular, es un caso que todavía no está tan contemplado. Verifactu sí, porque no es factura electrónica, es el envío de cualquier tipo de factura. Bueno, En una cafetería, los tickets de cafeterías o de restaurantes es factura simplificada. Entonces, se va a enviar instantáneamente. vale, Sí. vale. Pues aprovechando que se graba, voy a meter la cuña. Esto es un despropósito, a ver si nos ve algún político que hizo la ley y se da cuenta de que lo que ha hecho es un despropósito. Vosotros unos valientes por haberos metido en el desarrollo de este tipo de cosas que son muy necesarias, pero toda esta ley, toda esta manera de encajarla me parece un despropósito. Bueno, como casi todas las que hacen, pero en este caso más. Sí. Sí, no, me parece bien, que lo sepan, que se enteren. Soy Pablo, el que presentó antes. Que no quepa duda que soy yo, pero sí, me parece... El DNI, por favor. Sí, no, espera que salga. Ya me tienen escaneado, no hay problema. Vale. Más preguntas. Vamos con ello. Vale. Volvemos a la página de antes. Epa. Bueno, hasta ahora estamos hablando de Verifactu, ¿vale? Que es lo que nos va a afectar a partir del año. Pero a quien le corresponde hacer factura electrónica, ¿vale? Vamos a descargarla aquí. Bueno, si alguien no vio una factura electrónica, vamos a abrirla con el blog de notas, bueno, con esta misma. Es un archivo XML firmado y lo vamos a abrir rápidamente. Bueno, pues este es el aspecto que tiene. Por eso que a un particular, estas son las firmas, a un particular no tiene sentido enviarle un archivo así que no va a ser capaz de abrir. A una empresa sí, porque con su RP lo podría importar. Y nos vamos a ir a visualizador de factura electrónica. Esto está en la web de FACE, que es el portal que tiene el Estado para enviar facturas a... ¿Perdón? Sí, no está el CAPTCHA. Debe ser un problema, no sabemos por qué, con esta página. Ah, pues no me sale el CAPTCHA. Bueno, voy a validar el formato y voy a... ¿Dónde está? Visualizar...
Bueno, estas opciones que pone aquí, centros administrativos, será si fuera una factura emitida pues, a la Xunta, por ejemplo, para consellería de no sé cuánto, entonces habría unos códigos correspondientes. ¿Perdón? Sí. A ver, Bueno, la Xunta tiene su propio método, aparte de... De FACE. Sí, entonces tú emites una factura a la Xunta y tienen su propia web. Si se la emites a la Junta de Andalucía, no. La Junta de Andalucía sí que va por este método, pero la Xunta de Galicia... Sí. Me está fallando la página porque debería haber salido el... Sí, tendría que haber salido el captcha de Google y hoy no me está saliendo. Ahora. Vale, entonces vamos a validarla. Y no me la valida. Porque tenemos un campo IBAN, porque se pagó, a ver, nadie pagó de verdad, sino que estaba pagado como por banco, como no está el número de cuenta, me la está rechazando. Con lo cual no la puedo validar porque no tengo ese número de cuenta. Se supone que habría un número de cuenta en la que la Xunta, por ejemplo, me iba a hacer la transferencia. Yo le estoy diciendo que está para pagar por banco, pero no le he puesto la cuenta. Al ser una web de pruebas no lo tenía. Con lo cual creo que tampoco me la va a dejar ver. Me parece que no me la va a dejar ver. No, porque no me la valida. Pero bueno, no. No sé si tuviera otra forma de pago distinta, a lo mejor podría hacer un pedido, pero creo que... ¿Perdón? No, si la hubiera puesto como factura, no sé, pago con tarjeta, sí me la dejaría ver. Es que lo que quería hacer era una previsualización, que lo que hace esta página, y claro, habéis pagado todos con el mismo método de pago. Claro, sí, por eso. Una duda. Nada, si tuviéramos pago con tarjeta, sí podría haber, me hubiera dado verde y hubiera podido verla. Básicamente hace como una conversión a un formato como si fuera un PDF, para poder visualizarla, porque si no lo que vimos el XML no sería posible. Si yo que trabajo con Joomla o el que trabaja con Odoo queremos utilizar tu sistema, ¿hay algún método para poder emitir facturas con Verifactu desde mi Joomla? Decirle, oye, genérame una factura, mándasela a Hacienda, todo esto, conectándonos de alguna forma a una API o similares. ¿Lo habéis contemplado? Tú tendrías que hacer el plugin de Joomla que se tendría que conectar a nuestra API. En principio no estaba pensada para ser abierta, pero bueno, podemos hablarlo después. Pero Bien. sí, tendrías que hacer el plugin de, bueno, no sé, alguna tienda... Una manera de que mi Joomla sepa hablar con tu Sí, sistema. al fin y al cabo es una API. Nosotros atacamos una API nuestra. Entonces, si tu Joomla haces un plugin que se conecte a la API, pues tú desde tu Joomla enviarías las facturas a la API y la API te haría el trabajo de mandarlas a Hacienda. Perfecto. Que es que al final va a ser la forma. En el caso de Odoo, pues también. Yo lo que había oído era eso, que iban a hacer como un Odoo API que iba a recibir pedidos de otros Odoos. Emite sus... Bueno, esa es una opción que alguien me comentó también, que la barajaban. Uno en la versión nueva, en la última, y aunque el otro fuera antiguo, creo que Odoo tiene una conexión, manera de mandar facturas entre Odoos o algo así. No me suena nada de eso. O algo iban a implementar. Pero al final vas a depender de algo, API o llámale como quieras, que te conecte. Otra duda, porque si no me equivoco, esto en el País Vasco ya entró en Ticketbuy. funcionamiento hace Sí, y hace Navarra tiempo, también. ¿verdad? Y en Navarra. Entonces ellos A ellos ya... no le afecta esto. Ellos, porque ya estaban funcionando así, Sí, ¿no? porque es otra hacienda. Las forales no van al Vale. margen de la No se nuestra. sabe cuántos negocios cerraron por culpa de eso, pero no lo van a decir. Bueno, mi pregunta iba porque creo que a nivel Europa también se está implementando este sistema, ¿no? Sí, según el borrador, que bueno, tenía por ahí en una pantalla. Sí, exacto. O sea, es a nivel legislación europea para... Sí, hay parte. Europa propone VL,
que es otro formato de otro XML con otras etiquetas. Y posiblemente cuando se apruebe y haya que hacer factura electrónica en España, no la que hay ahora, sino ya la nueva, se use VL también. O eliminando factura, eso no lo sé. Pero creo que la propuesta es ir por ahí. Pero también hay un proyecto para hacerlo a nivel de IVA, para que los sistemas Verifactu de toda Europa sean todos compatibles. Claro, es que tú le mandas a un francés una factura en Facturae, no la puede interpretar. Solo vale para la administración de aquí. Que se quiere hacer un Verifactu europeo. Hombre, no sé. A ver, tú una vez que la envías aquí, que luego si es intracomunitaria la mandes también a Europa, pues a lo mejor ese puente te lo hará Hacienda, no lo sé. No, que tendrán que cambiar todos los formatos, tirar abajo el Verifactu y usar otro Verifactu europeo. Pero si hablamos de factura electrónica es al margen de Verifactu. No, estoy hablando de Verifactu, del IVA, de perseguir el Eso fraude. es el BIES. ¿Eh? El BIES, donde te das de alta como operador intracomunitario. Sí, pero desaparece el BIES y es un Verifactu europeo, sería una cosa así. No lo sé. Claro. Pero que hay una idea de juntarlos todos con un mismo formato, entonces se tirará todo esto abajo y se empezará de nuevo con otro formato. Pero el formato no sé si a lo mejor solo afectará a la factura, que para eso está el VL, que es universal. Pero tú tienes tus responsabilidades con tu Hacienda, no con la de Países Bajos. Decía que los estándares europeos VL o CI se van a partir del 2027 se iban a poner, era obligatorio adherirse a ellos. Claro, si el borrador se aprobase a primeros de año, como hablábamos que en un año tenía que implementarse para las empresas de 8 millones, más o menos 26, uno más sale más o menos esa fecha. Pero claro, lo lógico es que a una empresa de Alemania le puedes mandar una factura que pueda entender. Entonces, ni nosotros entendemos la factura alemana, ni ellos entienden el factura español. Entonces, claro, lo suyo es estandarizar. Y así puedes intercambiar facturas con cualquier país. Sí, porque ahora lo harías a través, te envío un PDF normal y Ahora corriente. solo sirve el PDF. Y claro, no te envío el XML porque no lo vas a entender. No, imposible, claro. Claro, Pues los nodos del XML son distintos. exacto. O sea, no hay manera. Entonces, lo lógico es estandarizar todo. Sí, eso es. Vale, bueno, si hay alguna duda más. Vamos a tomar algo entonces. Bueno, un aplauso para Jairo.